Muy buenos días o buenas tardes o quizás buenas noches para algunos de ustedes. Aquí estamos nuevamente listos para compartir la palabra de Dios y iniciar el camino a una reconciliación más plena con Dios. Y déjenme comenzar esta conversación contando una historia que me ha impactado a través de los años. Se trata de un hombre de edad ya madura que tiene un problema al corazón. Y para su problema necesita, cuando él se agudiza la situación y su corazón está a punto de fallar, necesita poner una pastilla debajo de su lengua. No recuerdo el nombre de la pastilla, pero algunos de ustedes la conocerán. Pero el hombre está solo y trata de abrir el frasco de la pastilla. Y por alguna razón, para prevenir quizás que los niños tengan acceso a las pastillas, los frascos tienen un secreto y para poder abrirlo hay que apretar la tapa hacia adentro y torcerla. En su desesperación y siendo presa de un ataque cardíaco, el hombre no puede ni sabe cómo abrir el frasco para tomar la pastilla salvadora. Finalmente se desvanece y cae al suelo de la cocina con el frasco en la mano y muere de un ataque al corazón. Su hija a las horas llega a casa y se da cuenta que su padre no pudo abrir el frasco con la pastilla salvadora. Ella inicia una campaña para que la gente aprenda cómo abrir esos frascos. Y así sucede con nosotros en la vida cristiana. Vivimos la vida cristiana, tratamos miles de cosas, pero no sabemos abrir finalmente la llave que nos permitirá entrar a la Canaán celestial. Y esa llave que nos permitirá entrar a la Canaán celestial no es otra que la aceptación de Jesús como nuestro Salvador. Pero no es una aceptación nominal, sino que es someternos al dominio de Cristo completamente. Y este es un asunto muy difícil de explicar y aún más difícil de aceptar. Los líderes religiosos del pueblo de Israel en tiempo de Jesús y aún previo a eso trataron toda su vida de buscar una obediencia ciega a los mandamientos de Dios para ser aceptados delante de Él. Los fariseos colaban hasta los mosquitos en orden de llegar a ser perfectos para Dios. Y Jesús, hablando de otro tema, un día les dijo: erráis ignorando las Escrituras. Y queridos amigos y hermanos, nosotros muchas veces erramos porque no estudiamos la palabra de Dios en el sentido exacto que significa abrir la puerta de la salvación. Veamos algunos incidentes para que realmente entendamos este problema. Pedro ve venir a Jesús caminando sobre las aguas del mar de Galileo en una noche oscura y borrascosa. Se anima y camina hacia él. Maestro, ¿puedo ir? El maestro dice: ven. Pero cuando las olas mueven la figura de Jesús y Pedro vuelve su vista hacia los compañeros en el bote atrás, pierde de vista a Jesús y se hunde. Y entonces reclama y dice: Maestro, sálvame que perezco. Aquella noche en que Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar allí en el aposento alto,
Pedro le dice, Señor, yo nunca te traicionaré. Todos estos podrán hacerlo, pero yo no. Y entonces Jesús lo mira tiernamente y le dice, Pedro, yo he orado por ti, porque esta noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y sucede exactamente los buenos deseos, la justicia, la rectitud de Pedro no le sirve de nada. Falló en el momento más crítico de los momentos. Queridos, nosotros, por nuestras propias acciones, nuestras propias decisiones, nuestra rectitud, nuestro caminar bajo las reglas de la iglesia o de la Biblia y tratando de obtener la salvación, nunca lo haremos. Y esto puede a algunos sorprenderle. A algunos le puede chocar. Y alguno podría decir, pastor, no diga eso. Lo tenemos que decir. El apóstol Pablo lo deja claro en el libro de Romanos. Y quiero leer el libro de Romanos para ustedes. Capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. O sea, nosotros tenemos que vernos crucificados con Jesús. El versículo 7 declara algo más interesante todavía, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El problema es cómo morimos. Y aquí hay un detalle interesante. ¿Cómo morimos al pecado? ¿Cómo morimos a esta vida? ¿Puede uno crucificarse a sí mismo? No. Aquí viene la intervención de parte de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y le pedimos a Él que Él tome control de nuestras obras, que Él permita que podamos, Él, su Espíritu, produzca en nosotros frutos, que son frutos producidos por Dios, que Él ha renovado nuestro corazón y nos ha sacado adelante. Entonces, eso es lo que sucede. La palabra clave es sujetarse a Dios, someterse a Dios. Y esto es una de las cosas más difíciles que nosotros podamos hacer. Un ejemplo. Jesús, su figura magistral, tierna y amorosa, su áurea de verdad y su espíritu tremendo, cautiva el espíritu del joven rico y se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos. Oh, dice, todo esto guardado. Y entonces Jesús le pone la siguiente carga y le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Hay mucha gente que analiza los textos y se queda en ciertas partes. Yo creo que un socialista o un comunista se va a quedar ahí, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. No, la parte más crítica es aquella cuando dice, sígueme, niégate a sí mismo, ven conmigo, vive conmigo, trabaja conmigo, sigue el camino que yo te voy a trazar. Y dice el Evangelio que el joven rico se fue triste. No siguió a Jesús. Pedro, al final de su experiencia, a orillas del mar de Galilea, cuando reconoce a Jesús asando un pescado y teniendo un pedazo de pan caliente junto a las brasas, se baja del bote con prisa y avanza hasta Jesús. El Evangelio no lo dice, pero me da la impresión de que se arrodilla enfrente de Jesús y le adora. Después de la comida,
Jesús lo llama aparte y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le preguntó. Y al final de eso, Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dice: apacienta mis corderos. La idea, hermanos, es entregarse completamente ante Dios. Y eso es una elección. Eso es decirle: Señor, tómame como enteramente tuyo. Esa es la decisión. Nosotros queremos darle a Dios ciertas cosas, ciertas obediencias, ciertos regalos, ciertas cosas, pero Él quiere todo nuestro ser. Él dice en el Salmos: Hijo mío, dame tu corazón, porque de Él mana la vida. Debemos entregar nuestra voluntad a Dios. El versículo 8 de Romanos 6 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es Dios el que hace la obra de cambiar nuestro corazón. No podemos cambiar nuestro corazón. ¿Mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Imposible. No podemos hacernos buenos. Solo Dios puede hacernos buenos a nosotros. Y quiero poner 2 textos aquí interesantísimos. Juan capítulo 15, versículo 6. Jesús al final del versículo dice: sin mí nada podéis hacer. La transformación interna de nuestro corazón y ese nuevo nacimiento será dado únicamente por Dios. Sin mí nada podéis hacer. Pero Filipenses 1:21, Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, si ponemos esos 2 textos, vamos a entender el proceso maravilloso de la salvación. Dios es el que justifica. Dios es el que nos cubre con su justicia. Dios es el que pone los motivos, las inclinaciones y los deseos de nuestro corazón, y lentamente produce un cambio que nos hace caminar con Dios. ¿Estás dispuesto tú a entregarle tu corazón, tu voluntad a Dios? ¿Estás compuesto a rendirte completamente delante de Él? No en público, sino en privado. Y decirle: Señor, tómame, purifícame, límpiame y lléname de tu Espíritu. Esperemos el milagro de Dios. Si lo hacemos, el Señor cambiará tu corazón y cambiará el mío si nos humillamos delante de Él y decimos: Señor, aquí estoy para que tú hagas conmigo conforme sea tu gracia. Oremos. Amado Padre, te agradecemos el hecho maravilloso de la salvación que tú has provisto para nosotros. Y permite que en humildad podamos caminar hacia ti y entregar nuestra vida completamente a ti, para que tú hagas en ella de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.